les han diagnosticado diabetes y lo primero que escucharon fue, olvídense de la papa, olvídense del pan, del arroz, de todo lo que comieron y disfrutaron toda su vida. Y ahí están, sentados frente a un plato de pechuga de pollo cocida con pepino, pensando, ¿de verdad así va a ser de ahora en adelante? Les voy a decir algo que los va a sorprender. Un estudio amplio de la Organización Mundial de la Salud, en el que participaron más de 130,000 personas de distintos países, demostró que las personas con diabetes tipo 2 que eliminaron los carbohidratos de forma total y radical de su alimentación morían antes que quienes continuaban consumiéndolos. No en exceso, no sin control, sino de manera correcta. Y esa palabra, correctamente, va a cambiar hoy la forma en que entienden la alimentación para la diabetes. Porque el problema no es la papa. El problema es cómo les explicaron cómo tratarla. Soy el doctor Diego Álvarez, médico dedicado a la educación y prevención en salud. Hoy vamos a hablar de lo que realmente se puede comer cuando se tiene diabetes tipo 2. Les prometo que al terminar este video van a ver su refrigerador con ojos completamente distintos. Van a tener un sistema claro de qué poner en el plato, en qué orden comerlo y cómo prepararlo para que el azúcar no se dispare después de cada comida. Todo con productos comunes que se consiguen en cualquier mercado sin gastar una fortuna. Nada de suplementos exóticos, nada de barras dietéticas para diabéticos que, dicho sea de paso, muchas veces elevan el azúcar tanto como un dulce convencional, pero de ese engaño hablaremos más adelante. Primero, el mito más dañino que existe. Escúchenme bien, los carbohidratos no son el enemigo del diabético. Sin matices, sin excepciones, sin términos medios. Recibieron el diagnóstico y tiraron el pan. Eso está mal, y lo voy a explicar con precisión médica. El cerebro humano pesa poco más de 1 kilogramo, pero consume el 20% de toda la energía que el cuerpo obtiene de los alimentos, y su combustible principal es la glucosa. Cada día necesita 120 gramos de glucosa pura. No es un capricho, es una necesidad fisiológica. Cuando eliminan los carbohidratos por completo, el cerebro empieza a funcionar en déficit. Sí, puede adaptarse y usar cuerpos cetónicos que el organismo produce a partir de la grasa, pero para una persona de 50, 60 o más años, ese cambio metabólico es difícil. Aparece niebla mental, irritabilidad, debilidad, la memoria empieza a fallar. Piensan que es la edad, pero en realidad es un cerebro hambriento, y hay algo aún más grave. Cuando dejan de comer carbohidratos completamente, el organismo interpreta que no está recibiendo glucosa desde afuera y activa un mecanismo de emergencia. El hígado comienza a liberar glucosa de sus propias reservas directamente al torrente sanguíneo. No comieron ni un pedazo de pan y el azúcar en ayunas amanece alto. ¿Les suena familiar? Están haciendo todo bien, se están restringiendo de todo y el glucómetro muestra números que dan ganas de llorar. Eso no es falta de voluntad. Es el hígado compensando lo que ustedes le negaron. Es fisiología, no castigo. El Ministerio de Salud establece con claridad que la proporción de carbohidratos en la alimentación de una persona con diabetes tipo 2 debe ser del 45 al 60% de las calorías diarias. No 0, no 20, del 45 al 60. La pregunta es, ¿cuáles carbohidratos y cómo comerlos? Aquí empieza lo verdaderamente importante. No todos los carbohidratos son iguales. Una cucharadita de azúcar y un plato de arroz integral son dos eventos completamente distintos para el organismo. El azúcar entra a la sangre como una piedra lanzada a una ventana, instantáneo, brusco, violento. El páncreas entra en pánico, libera insulina a destiempo, no alcanza a responder bien, el azúcar sube de golpe y luego cae, y se sienten mal. El arroz integral es diferente, entrega glucosa lentamente, de a poco, como un hilo de agua, no como una cascada. El páncreas trabaja con calma, el azúcar sube de manera suave y baja de la misma forma. Pero incluso esto no es toda la verdad, porque el mismo cereal puede prepararse de una forma que lo vuelva un aliado, o de una forma que lo convierta en un enemigo. Y el método de preparación a veces importa más que el alimento en sí. Un ejemplo sencillo que rompe muchos esquemas. Tomen una zanahoria cruda. Su índice glucémico, es decir, la velocidad con que se convierte en azúcar en la sangre, es aproximadamente 35, bajo, seguro. Ahora cocínenla hasta que quede blanda y ese índice sube a 85. La misma zanahoria, del mismo mercado, pero cocida, se acerca en velocidad de absorción al azúcar puro. ¿Por qué?
porque el calor destruye la fibra, ese freno natural que impide que la glucosa se absorba demasiado rápido. ¿Significa que no pueden comer zanahoria cocida? No. Pueden comerla, pero hay que saber con qué combinarla y en qué momento, y eso nos lleva al principio que considero fundamental para toda persona que vive con diabetes. Lo llamo el plato inteligente. No una dieta, no una lista de prohibiciones, sino un sistema donde cada alimento del plato ayuda al otro a absorberse correctamente. Si quieren seguir aprendiendo cómo transformar su alimentación para controlar el azúcar sin pasar hambre, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle importante. Continuamos. Ya mencioné una palabra que quizás suena extraña: enfriamiento. ¿Qué tiene que ver la comida fría con el azúcar en sangre? Todo. Y cuando entiendan el mecanismo, van a agradecer haber llegado a este punto del video. Cuando cocinan papa, arroz o avena, el almidón que contienen se esponja, su estructura se vuelve porosa y accesible. Las enzimas del intestino lo descomponen rápidamente y lo convierten en glucosa casi de inmediato. Por eso una papa caliente recién cocinada, con aceite y sal, hace subir el azúcar de forma tan pronunciada. Pero si cocinan esa misma papa y la ponen a enfriar en el refrigerador durante 4 o 6 horas, dentro de ella ocurre una transformación silenciosa. El almidón cambia su estructura, se compacta, se vuelve más denso. Los científicos lo llaman almidón resistente, porque resiste la digestión rápida. Las enzimas ya no pueden descomponerlo con la misma velocidad. La glucosa se libera lentamente, en pequeñas dosis. Para el páncreas no es un golpe, es una brisa suave. Un estudio realizado por investigadores de Sri Lanka, cuyos resultados fueron incorporados en las guías nutricionales de la OMS, demostró que el arroz cocinado, enfriado y recalentado contenía un 60% menos de carbohidratos disponibles que el arroz recién cocinado y caliente, un 60% menos del mismo paquete, sin gastar un centavo extra, sin tomar ningún medicamento. Y lo más importante, cuando se recalienta, el almidón resistente no desaparece. Pueden sacar la papa del refrigerador, calentarla y seguirá siendo más segura que una papa recién hervida. Eso no es magia, es química trabajando a su favor. Piensen en cuántos platos pueden preparar con este principio. Cocinaron la avena la noche anterior y en la mañana ya es su aliada. El arroz pasó la noche en el refrigerador y pueden usarlo en sopa, en ensalada o caliente. Incluso los fideos, si son de trigo duro y reposaron después de cocinarse, tienen un efecto completamente distinto sobre el azúcar. Solo se requiere un poco de planificación. Pero no me malinterpreten. No estoy diciendo que coman papa sin límite porque la enfriaron. La porción sigue siendo importante. Para una persona con diabetes tipo 2, la porción de guarnición con almidón es de aproximadamente 150 gramos en estado cocido, un puño cerrado, no más. Ese puño de avena fría o de ensalada de papa es completamente válido y nadie tiene derecho a quitárselo. Lo que más veo en consulta es a personas con los ojos apagados que dicen: doctor, ya no como nada, solo queso fresco y pepino, y el azúcar sigue alta. Cuando revisamos, resulta que el desayuno, el almuerzo y la cena son casi sin carbohidratos. Y el hígado, como expliqué antes, compensa ese déficit lanzando su propia glucosa a la sangre. La persona se está restringiendo y el azúcar sube igual. El círculo vicioso del que no se puede salir si no se entiende la fisiología. Pero cuando regresan los carbohidratos correctos a la alimentación, los cereales enfriados y la papa preparada de esta manera, el hígado recibe la señal de que todo está bien y desactiva el modo de emergencia. El azúcar en ayunas empieza a bajar, no en un día, en 1 o 2 semanas, pero de forma estable y sostenida. Ahora bien, ya tenemos 2 herramientas. Primera, los carbohidratos son necesarios y eliminarlos por completo es peligroso. Segunda, el método de preparación y el tiempo de reposo pueden convertir un alimento de alto índice glucémico en uno moderado. Hay una tercera herramienta y posiblemente es la más poderosa de las 3. Es el orden en que comen los alimentos en cada comida. No qué comen, sino cuándo comen cada cosa, en qué secuencia. Los científicos demostraron que cambiar el orden de los platos puede reducir el pico de azúcar después de comer hasta en un 40%, sin cambiar los alimentos, sin reducir la porción, solo con la secuencia, un 40%, no me equivoqué. Solo modificando el orden en que mandan la comida al estómago, el pico de glucosa después de una comida puede reducirse casi a la mitad.
Esto no es teoría ni sabiduría popular, es el resultado de investigaciones conducidas por endocrinólogos que se replicaron en varios países con el mismo resultado. Lo que hicieron fue simple. A un grupo le dieron un almuerzo estándar, ensalada, pescado y arroz. Les dijeron que comieran como siempre. La mayoría empezó por el arroz. Al otro grupo le dieron exactamente los mismos alimentos, las mismas porciones, pero les indicaron, primero coman toda la ensalada, después el pescado y solo al final el arroz. Una hora después midieron el azúcar en ambos grupos. En quienes empezaron por el arroz, la glucosa subió de golpe, la curva clásica del diabético. En quienes empezaron por la ensalada, la curva también existió, pero fue suave, moderada, casi un 40% menor. Los mismos alimentos, el mismo estómago. La única diferencia, el orden. ¿Por qué funciona esto? Porque el estómago no es una licuadora donde todo se mezcla al mismo tiempo, trabaja por capas. Lo que entra primero es lo primero en procesarse. Cuando la fibra de los vegetales entra primero, forma algo parecido a una red suave en las paredes del intestino. Cuando llega el almidón del arroz o la papa, la glucosa que libera tiene que filtrarse a través de esa red. El proceso se vuelve lento, como agua pasando por un filtro, no por un torrente. El páncreas no entra en pánico. La insulina se libera de manera regular. El azúcar sube con suavidad y baja con suavidad. El organismo se regula solo, sin necesidad de medicamentos adicionales. El sistema es este. La mitad del plato son vegetales. Cualquiera que tengan en casa, repollo, zanahoria cruda, pepino, tomate, calabacín, pimiento, lechuga, lo que sea que cruja y tenga color. Una cuarta parte del plato es proteína, pescado, pollo, huevo, frijoles, lentejas, queso fresco bajo en grasa. Y la última cuarta parte es la guarnición con almidón, preferiblemente preparada con anticipación y enfriada. Comen estrictamente en ese orden. Primero todos los vegetales, despacio, masticando bien, después la proteína, y solo cuando terminaron la proteína, la guarnición. El pan, si no pueden prescindir de él, también al final, en pequeña cantidad, integral o de centeno. Para quienes quieran conocer el menú completo de una semana para diabéticos, con desayunos, almuerzos, cenas y meriendas, busquen el video que tienen en la pantalla ahora. Está todo explicado con cantidades y productos accesibles. Ahora hablemos de 3 especias que probablemente ya tienen en casa y que los científicos han estudiado con la misma seriedad con que estudian los medicamentos. La primera es la canela. No la que espolvorean sobre un postre, sino la canela real de Ceilán si la consiguen, o la casia que se vende en cualquier supermercado. Un estudio en el que participaron más de 1000 personas con diabetes tipo 2 demostró que quienes tomaban entre 1 y 6 gramos de canela diariamente, aproximadamente entre media cucharadita y una cucharadita colmada, redujeron sus niveles de glucosa en ayunas en un 18 a 20% en 40 días. También bajó el colesterol malo. 2 efectos con el mismo costo mínimo. ¿Cómo actúa? Aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. En la diabetes tipo 2, la insulina muchas veces está presente en el cuerpo, pero las células no la escuchan, como si tuvieran los oídos tapados. La canela destapa ese bloqueo. La célula empieza a responder a la insulina, abre la puerta, la glucosa entra y se utiliza, en lugar de quedarse circulando en la sangre dañando los vasos. Media cucharadita de canela molida al día es la dosis mínima efectiva. En la avena, en el yogur, en el kéfir. No la pongan en algo dulce, o todo el efecto se pierde. La segunda especia es la cúrcuma, el polvo dorado que en muchos países agregan al arroz, a las sopas y a los guisos. La curcumina, su componente activo, tiene uno de los efectos antiinflamatorios más documentados en la ciencia nutricional, y en la diabetes tipo 2 siempre existe una inflamación crónica silenciosa. No la sienten, no tienen fiebre, nada duele de forma evidente, pero hay un fuego lento dentro que va dañando las paredes de los vasos, el páncreas, los riñones, los ojos. La curcumina apaga ese fuego. Un estudio amplio en personas con prediabetes, quienes estaban al borde del diagnóstico pero aún no lo tenían, mostró que después de 9 meses tomando curcumina, ninguno de los participantes desarrolló diabetes. Ni uno solo. En el grupo de control, el 16% desarrolló la enfermedad en ese mismo periodo. La diferencia es extraordinaria, pero la cúrcuma tiene un problema.
Sola se absorbe muy mal. El cuerpo la elimina antes de que pueda actuar. La solución es simple y está en cualquier cocina: pimienta negra. Una pizca de pimienta negra junto con la cúrcuma aumenta la absorción de curcumina hasta 20 veces, siempre juntas. Un cuarto de cucharadita de cúrcuma con una pizca de pimienta negra en la sopa, en los vegetales salteados, en un vaso de leche tibia o kéfir por las noches. La tercera especia se llama fenogreco. Sus semillas se consiguen en tiendas de especias o herboristerías y cuestan muy poco. Contienen un tipo especial de fibra soluble que en el estómago forma un gel denso y viscoso que recubre las paredes intestinales y ralentiza la absorción de glucosa de los alimentos, con el mismo principio que los vegetales en el plato, pero aún más efectivo. Un estudio con participantes en India demostró que 2 cucharaditas de semillas de fenogreco antes de comer reducían el azúcar postprandial entre un 13 y un 15%. La forma de usarlo: remojen una cucharadita de semillas en medio vaso de agua desde la noche anterior. En la mañana beban el agua y coman las semillas. O muélanlas en un molino de café y agréguenlas a la comida. Su sabor es ligeramente amargo y con un toque a nuez. En avena o en sopa prácticamente no se nota. Una advertencia importante: el fenogreco puede potenciar el efecto de los medicamentos que bajan el azúcar. Si toman pastillas para la diabetes, empiecen con media cucharadita y observen el glucómetro. Nunca reemplacen sus medicamentos con especias. Sumen estas herramientas a lo que ya tienen. Lo que su médico recetó es intocable. Yo no cancelo ninguna receta. Les muestro lo que pueden agregar. Ya tienen un arsenal importante: carbohidratos correctos, almidón enfriado, orden de los alimentos en el plato y 3 especias que juntas cuestan menos que una caja de vitaminas de farmacia. Pero hay algo que puede anular todo ese esfuerzo de un solo golpe. Comen bien, siguieron el orden, usaron la cúrcuma y la canela y el azúcar sigue sin bajar. Y entonces la pregunta que siempre hago es: ¿qué hacen después de comer? Si la respuesta es sentarse en el sofá o acostarse a descansar, ahí está el problema. Porque existe una acción simple, sin costo, sin equipamiento, que por su efecto sobre el azúcar después de comer supera a varios medicamentos. 10 minutos de caminata suave después de cada comida. Solo 10 minutos. La Federación Internacional de Diabetes publicó datos de 7 investigaciones realizadas en distintos países. El resultado fue el mismo en todas. Las personas con diabetes tipo 2 que caminaban a paso tranquilo después de comer, sin correr ni sudar, simplemente caminando, reducían su glucosa postprandial entre un 20 y un 30% comparadas con quienes se quedaban sentados. ¿Por qué? Porque cuando los músculos se contraen, absorben glucosa directamente de la sangre y lo hacen sin pedir permiso a la insulina. El músculo en movimiento tiene una vía de acceso directa a la glucosa que evita el mecanismo de la insulinoresistencia. Mientras sus músculos trabajan, están absorbiendo el azúcar que acaba de entrar a la sangre desde la comida antes de que se acumule. El momento ideal es entre 5 y 10 minutos después de poner el tenedor sobre el plato, no una hora después, no luego de una siesta. De inmediato, en los primeros 30 a 40 minutos después de comer, es cuando la glucosa empieza a llegar a la sangre en mayor cantidad. Si los músculos están activos en ese momento, capturan el exceso. Si esperan, el pico ya ocurrió. Para quienes tienen dificultad para caminar por rodillas, espalda o mareo, hay una alternativa igual de válida. Sentados en una silla firme con respaldo, realicen el movimiento de levantarse a medias y volver a sentarse. No hace falta ponerse completamente de pie si es difícil. Con levantarse 10 o 15 centímetros y volver alcanza. 10 repeticiones, un descanso, otras 10. Eso activa los cuádriceps y los glúteos, que son los músculos más grandes del cuerpo y los que más glucosa consumen. 2 minutos de ese ejercicio y los músculos ya están drenando el azúcar de la sangre. Escriban en los comentarios cuál es el alimento que dejaron de comer cuando les diagnosticaron diabetes. La papa, el pan, el arroz, el plátano maduro. Les leo todos y en base a sus respuestas preparo los próximos videos. Y antes de terminar, necesito advertirles sobre 3 trampas que están en casi todos los supermercados y que mucha gente compra con total tranquilidad porque el empaque dice sin azúcar, para diabéticos o con fructosa. La primera, galletas y dulces con fructosa. Durante años se creyó que la fructosa era segura para la diabetes porque no produce un pico de glucosa inmediato. Técnicamente,
el glucómetro no salta de golpe, pero la fructosa va directamente al hígado y allí se convierte en grasa. Agrava la enfermedad del hígado graso, que ya de por sí afecta a una gran proporción de personas con diabetes tipo 2. La OMS revisó su posición hace tiempo. La fructosa en cantidades industriales no es una alternativa al azúcar, es otro tipo de daño. La segunda trampa, los panes y barras dietéticas para diabéticos. Lean los ingredientes al reverso: harina de trigo refinada, almidón, margarina o aceite de palma, edulcorante. La caloría es muchas veces mayor que la de una galleta común. La fibra es prácticamente nula. Pagan 3 veces más por la palabra diabético en la etiqueta y reciben el mismo producto refinado, solo con un tipo diferente de dulzura. La tercera trampa, los jugos de frutas, incluso los naturales recién exprimidos. Un vaso de jugo de naranja o manzana contiene el azúcar de 4 o 5 frutas, bebido en un minuto, sin fibra, sin freno. La glucosa entra a la sangre sin ningún obstáculo. La fruta entera, en cambio, con su pulpa y su cáscara, comida despacio, es completamente diferente. Coman la fruta, no la beban. Para cerrar, una fórmula que cabe en 4 ideas y que pueden recordar para siempre. Enfríen el almidón, preparen los cereales, el arroz y la papa con anticipación y déjenlos reposar en el refrigerador. Empiecen con vegetales. En cada comida, los vegetales primero, después la proteína, después la guarnición. Agreguen especias, canela, cúrcuma con pimienta negra y fenogreco todos los días, en cantidades pequeñas pero constantes. Caminen después de comer, 10 minutos, sin correr, sin sudar, solo moviéndose para que los músculos hagan su trabajo. Esa fórmula no reemplaza al médico que los atiende, no cancela ningún medicamento, pero crea el entorno en el que el organismo puede responder mejor a todo lo que ya están haciendo. He visto personas que regresan a consulta de endocrinología 3 meses después y su hemoglobina glucosilada, el marcador del azúcar promedio de los últimos 3 meses, bajó un punto entero. Y el médico les dice: vamos a intentar reducir la dosis. Eso es una victoria real. No abandonar las pastillas por cuenta propia, sino llegar a una situación en la que el cuerpo ya no las necesita con la misma fuerza. La diabetes no es una condena a una vida sin sabor ni color. Es una invitación a entender cómo funciona el cuerpo, a saber qué necesita y qué le perjudica. Y cuando eso se entiende, el glucómetro deja de ser un juez que dicta sentencia cada mañana y se convierte en un instrumento que confirma: estás en el camino correcto. Si este video les fue útil, compartan con alguien que tenga diabetes y que todavía le tenga miedo a la papa. Puede que cambiar esa creencia cambie su vida. Los espero en el próximo video.